jóvenes. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Motorhead. Buenos días, muy bien. Entonces, vamos a seguir con este juego. Teníamos un planteamiento de lo que definíamos como fuerza, ¿sí o no? Nos quedaban inquietudes, nos quedaban dudas, había una tarea, vamos a preguntar de una vez, a ver si las hicieron o no las hicieron, o me están haciendo perder el tiempo, eso no sería raro. Entonces vamos a preguntar, a ver, listo papito, lo he inspirado, campo, ¿no qué? A ver, ¿no? ¿Me está haciendo perder el tiempo usted, mi amor? Campo. Campo. ¿Qué dijo la etnia respecto al campo? Diré, control machete, estilo bajo, botas de rap, carbono. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? No tengo en el celular. O sea, ¿cómo así hizo? ¿No hizo la tarea? No la copié. Campo. Más o menos. Campo. Campo. ¿Ustedes qué es lo que estudian ustedes? Ah, maldita sea. A ver. Sí, yo siempre digo, yo no puedo esperar de otra gente que me busque qué es campo ni nada, porque la gente no estudia eso, pero si usted estudia eso y no busca qué es campo, pues entonces ¿qué puedo esperar? Ahora la pregunta clave es, bueno, juguemos el juego ya los hice sentir mal, ya me sentí mal, ahora seguimos. Entonces, dicen, tenemos que definir campo porque teníamos la definición de fuerza, ¿no? Teníamos la definición de fuerza, decíamos, ¿qué era fuerza? ¿Qué era fuerza? Un empujón, un jalón. ¿Usted qué está hablando, hermano? Problemas. No, pues que después le dan las vueltas. Que no le gustó, que está muy raro. Yo los pagué, pero y no niego, compré eso. Raro, hermano, mira un billete que cambia esto. Ay, míralo. Dios mío, y ellos tienen un negocio, ¿qué hacemos? Muy bien. Bien, entonces teníamos la definición de fuerza. Entonces dijimos que fuerza era ¿qué? Un ente físico de carácter vectorial. Un ente físico de carácter vectorial capaz de cambiar la cantidad de movimiento de un objeto surge a partir de la interacción entre dos o más objetos o la interacción entre un objeto y un campo, y entonces nos quedó la inquietud de qué era campo. Entonces bajo ese juego, después de hacer nuestra definición, fuerza, etc., entonces uno dice, bueno, entonces miremos un poquito la definición de campo. Entonces tengan presente que para hablar de campo pues hay que definirlo de dos formas, más porque es que hay varios campos en matemáticas. Uno se llama campo vectorial, otro se llama campo escalar. Entonces, como nosotros estamos diciendo que hay una cosa que se llama campo gravitatorio, campo eléctrico, campo magnético, ¿estamos? Entonces tenemos que mirar qué es campo, estrictamente, ¿sí estamos? Entonces primero vamos a decir cómo es de matemáticas, un poco que un campo vectorial es un espacio tridimensional, ¿sí? Es un espacio R3 dimensional, si quieren pónganlo así, un espacio R3 dimensional, un espacio R3, ¿sí? En el cual a cada punto del espacio se asocia un vector. ¿Listo? Es un espacio R3 en el cual a cada punto, aunque creo que decir espacio otra vez es redundante, ¿cierto? Pero a cada punto del espacio se asocia un vector. Dejémoslo ahí. ¿Listo? Entonces, ejemplo, tenemos un campo vectorial como este. Y ya lo hicimos cuando hacíamos cinemática, y es, si este es un espacio R3 dimensional Y,
X y Z, entonces a cada punto del espacio le asocio un vector de aceleración que va hacia abajo. Si me paro acá, existe un vector de aceleración que va hacia abajo. Y si me paro acá, existe un vector de aceleración que va hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese espacio vectorial, a cada punto del espacio se le asocia un vector. Ese vector sería particularmente un vector de aceleración gravitatoria. ¿Estamos de acuerdo? Un vector G. Entonces, la pregunta clave es, bueno, ¿qué otros espacios vectoriales tenemos? Por ejemplo, si tenemos un espacio como este salón, otro ejemplo, tenemos un espacio como este salón, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, otra vez, un espacio R3, y tenemos unas partículas que constituyen un gas, puede ser un gas ideal, puede ser un gas real, en fin, el caso es que las partículas que constituyen ese gas, que se distribuyen aleatoriamente dentro de la estructura del salón, entonces a cada partícula le podemos asociar un vector de ¿qué? De velocidad. Entonces cada partícula en particular que se encuentra en una posición, que podemos pintarla aquí, hay otras veces que estamos recoloridos, entonces a cada partícula le puedo asociar un vector de ¿qué? De posición, ¿cierto? RI, P sub I, ¿sí estamos? Y entonces a cada partícula que tiene un vector de posición en el espacio de coordenadas X, Y, Z se le asocia una velocidad B sub X, B sub Y, B sub Z, y entonces este es un espacio vectorial de velocidades. Generalmente lo que no espera de un espacio vectorial es que tenga un orden intrínseco, una recurrencia regular debajo, ¿sí estamos? Que uno pueda predecir, que uno pueda interpretar, ¿sí estamos? A veces es fácil y a veces que pues no lo es, ¿sí me entienden? Eso sería un espacio vectorial. Entonces en un espacio vectorial de aceleraciones tenemos un espacio vectorial de velocidades, ¿sí estamos? Podemos tener un espacio vectorial de lo que quieran, por ejemplo de campo, por ejemplo, miren esto, uno supone que en el origen de un sistema de coordenadas R2 hay una carga positiva puesta, ¿sí? Y entonces esa carga positiva se le asocian unos vectores que están asociados a unas cosas que se llaman líneas de campo, que representan lo que uno denominaría. Esas son las que tienen la misma carga por todos los lados. ¿Cómo? Es una carga puntual, es un punto que tiene carga positiva, tal, carga positiva Q. No, pero las líneas de campo son las que tienen la misma carga, ¿sí? No es carga, la carga está aquí. Lo que está afuera es lo que uno denomina campo, que está asociado a que a cada punto del espacio, si yo coloco una carga de prueba aquí, que las cargas de prueba generalmente son positivas, entonces este objeto va a experimentar una fuerza hacia allá. Es un espacio vectorial porque este es el origen en una posición X, Y, Z del espacio, coloco una carga de prueba, va a experimentar una fuerza X, una fuerza cualquiera, es un vector. Si lo pongo por acá, va a experimentar otra fuerza cualquiera. ¿Sí estamos? Obviamente esas fuerzas obedecen a un orden. ¿Estamos? O sea, no son arbitrarias, las fuerzas obedecen a un orden porque el espacio tiene intrínsecamente unos puntos, unos vectores que tienen un orden regular, que dependen de qué, pues no sé, de la carga, de lo que sea. No estoy diciendo que ley subyace a eso, ¿sí estamos? Pero que hay algo, ¿sí estamos? Entonces bien, entonces tenemos campo vectorial, un campo escalar, simplemente un campo escalar dentro de la misma estructura tridimensional, bidimensional, lo que sea. Entonces uno puede, por ejemplo, acá decir, no mentira, yo no estoy interesado en mirar velocidades ni magnitudes de esas, yo solo estoy mirando cómo cambia la temperatura que tiene este punto del espacio respecto a las coordenadas X, Y, Z. Entonces estoy mirando solo la temperatura, no es un vector, es simplemente un número, es un escalar. Ahora bien, si me paro por acá, entonces también digo presión X, Y, Z. Entonces la presión también es es un escalar. Entonces como es un escalar, solo me preocupo por esas magnitudes numéricas. Entonces tenemos espacios vectoriales y tenemos espacios escalares. Pero como nuestro juego es jugar a las fuerzas, muy seguramente el campo que nosotros tenemos, el campo que estamos diciendo que interactúa con no sé qué objeto para que se generen las fuerzas, pues seguramente es un campo de qué carácter? Vectorial. Es un campo de carácter vectorial. ¿Sí estamos? Entonces, bajo ese efecto, entonces revisemos un poquito el campo vectorial que nos interesa a nosotros. Particularmente puede ser los siguientes campos. Pueden ser un campo gravitatorio, que se nota con la letra G, que puede depender de las coordenadas X, Y, Z.
o sea, de la posición del objeto en el espacio. Tenemos un campo que podría ser el campo eléctrico, que puede depender de las coordenadas x, y, z en el espacio, y podríamos tener también un campo que magnético, que a veces se asocia con el vector B o a veces con el H. Sí, lo que pasa es que hay dos vectores, uno se llama campo magnético, el otro se llama vector inducción magnética. ¿Sí? Entonces toca tener cuidado. Pero bueno, con G o con, con B o con H, como quieran, entonces tenemos campo gravitatorio, campo eléctrico, campo magnético. ¿Sí estamos? Entonces tengan presente, ojo ahí, tengan presente que ese tipo de cosas son las que a nosotros nos interesan, ese tipo de campos. ¿Sí estamos? Campos de tipo vectorial. Claro que si ustedes notan, todo lo que he dicho acá es matemático. ¿He dicho algo físico? ¿He dicho algo de física? No, pero obviamente tiene que ver con física. Y entonces, bajo ese criterio, simplemente lo que podemos decir es, miren, ¿qué pasaría si hubiera un objeto aquí libre y no existiera la Tierra? ¿Experimentaría alguna fuerza? Olvidándonos de los otros objetos del universo, porque aquí tocas abrir la mente al mejor estilo Albert Einstein y hacer un experimento mental. Entonces la pregunta es, si no hay otro objeto en el universo, hay un objeto solo, ¿ese objeto experimentaría una fuerza? No. Pues muy probablemente no. ¿Estamos de acuerdo? En condiciones de universos newtonianos tranquilos, donde no pasan cosas exóticas. Entonces dice, listo. Entonces, ¿pero qué pasa si coloco un objeto de masa m como la Tierra? ¿Ese objeto, que también tiene masa, experimentaría una fuerza? Muy seguramente sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos eventos? Porque en el primer evento no hay nadie y no pasa nada con el espacio, pero en el segundo evento, y Albert Einstein lo dice, y es que de alguna forma un objeto material puede modificar el espacio en el cual se encuentra. Si estamos, entonces, por ejemplo, acá, no lo vemos, no lo podemos tocar tampoco, mi hermano, míralo, ¿sí? Pero ahí hay un ente físico que está modificando el espacio. ¿Y uno cómo sabe que hay un ente físico que está modificando el espacio? Pues fácil, uno coge un objeto de prueba, que particularmente en este curso solo hay un protagonista, bueno, y ayer dos que trajimos un agente externo, una bomba, y es, este tipo testea que hay algo. Si estamos, para probar la existencia de un campo se requiere un objeto de prueba, que se vea afectado por ese campo. Si estamos, porque no puede tener un campo eléctrico aquí, el problema es que el objeto de prueba sea capaz de sentir ese campo. Entonces miren que aquí pasa algo interesante, y es que ahí toca echarle cabeza, y eso es muy severo, y es, claro, existen los campos, son modificaciones del espacio, vamos a poner eso. El campo es un ente físico que modifica ¿qué? El espacio. Y para probarlo hay que usar un objeto de ¿qué? De prueba. Pero aquí hay algo importante, no cualquier objeto de prueba sirve. ¿Aló? No cualquier objeto de prueba sirve, ¿cierto? Sí, tiene que estar con alguna característica particular para que el campo lo toque. ¿Sí estamos o no? Casi todos los objetos de la Tierra sucumben, o en general creo que todos, a lo que uno denomina campo gravitatorio. ¿Estamos o no? Pues casi todo objeto tiene masa y por lo tanto, por estar dotado de masa se ve afectado ¿por qué? Por el campo gravitatorio. ¿Sí estamos? Pero por ejemplo yo tengo un algodón y tengo un imán. Hola, algodón. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. No, mentiras. Tengo una bomba, ¿cierto? Y tengo, no sé, un pedazo de piedra de pronto. ¿Qué pasa, piedra? Nada. Puede ser por la intensidad del campo, no sé. Pero particularmente parece ser que los campos, los denominados campos, no actúan sobre cualquier cosa, no actúan sobre lo que se les da la gana, actúan sobre cosas muy puntuales. ¿Ah? No, al contrario, están restringidos, no actúan sobre todo, actúan sobre unas cosas muy particulares. O sea, ¿usted quiere decir, profe, que cuando nosotros cogemos con el globito y le hacemos a la roca, de alguna forma ella no la está trayendo? No, es posible que la esté atrayendo, pero por eso digo, depende de la intensidad del campo, en ese caso. Pero por ejemplo en el caso del algodón, que es muy buen ejemplo, el otro no tanto, es que el algodón no se ve afectado por el imán. Puede ser que perciba el campo, no sé, pero no lo atrae, no le produce el efecto de fuerza que estamos interesando. Como no hay fuerza, pues no se ve una fuerza, una aceleración del sistema, pues uno puede decir que ese objeto nunca se verá afectado por un campo magnético. Ustedes saben que hay materiales que se ven afectados y hay materiales pues que no. Uno le pone un imán a una tabla ¿y qué pasa? Pues no pasa nada. ¿Me hago entender? Entonces bien,
Entonces vamos a definir aquí campo como lo definí ahorita. Campo. Entonces, ente físico que modifica el espacio. Ente físico que modifica el espacio. Quieto con el tiempo, déjenmelo. Ente físico que modifica el espacio, ¿sí? Aquí lo voy a poner en rojo sangre. Para garantizar su existencia, se requiere de un objeto de prueba. Se requiere de un objeto de prueba y eso hay que tener cuidado. Cuando voy a poner objeto de prueba, hacer una cosa con el objeto de prueba. Lo voy a resaltar, ¿listo? En el sentido de que para que se garantice su existencia se requiere un objeto de prueba, pero pues esto lo que quiero tratar de resaltar es que no es cualquier objeto, tiene que ser un objeto bien específico, bien puntual. Porque entonces ahora miren la pregunta que les voy a hacer. Pregunta más o menos claros cómo es el juego. Ya hemos hablado de fuerzas de contacto y de fuerzas de ¿qué? De campo. Pero tenemos que definir qué es campo. Acabamos de jugar más o menos a definir qué es qué. Campo. Entonces ya definimos campo. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cuáles son realmente esas propiedades que hacen que los objetos sean afectados por los campos o no? Es decir, ¿dónde naturalmente surgen esas propiedades? Por ejemplo, miren que hay una curiosidad con los campos. Miren que hay una curiosidad con los campos. Hay unos campos, por ejemplo en este caso, ¿están de acuerdo que este campo solo afecta a objetos que tienen ¿qué? Masa. ¿Y esto? Carga eléctrica. ¿Y estos? Ese es el magnético. El campo magnético. Entonces esto también afecta a objetos que están cargados, ¿sí? Objetos donde hay corrientes, ejemplo de objetos, digamos, metálicos. ¿Van a tener o no? O sea, que particularmente como que cada uno de estos objetos tiene una propiedad, ¿sí estamos? Y entonces a eso se le da un nombre que se llaman, o se le bautiza, se denomina, ¿dónde surgen los campos? ¿Dónde surgen estas propiedades curiosas? Eso se llaman propiedades intrínsecas de la materia. Uy, profe, ¿cómo así? Propiedades intrínsecas de la materia. Entonces ahora sí nos vamos a poner bien intensos porque recuerden que estamos tratando de jugar a las leyes de Newton y todavía no he resuelto el primer problema de poleas. Me siento hasta nervioso por eso. ¿Estamos o no? Sinceramente me resbala y me vale poco. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí a veces esto es lo que la gente no sabe y requiere saber antes de ponerse a hacer todas esas tonterías que si bien son reútiles e importantes, hay que tener unas claridades. ¿Sí estamos? Entonces dice, listo, propiedades intrínsecas de la materia. Profesor, póngase serio. Definamos propiedades intrínsecas de la materia. Entonces nos dice, bueno, ¿qué es intrínseco en la materia? ¿Qué está más allá de lo que vemos acá? ¿Sí estamos? Entonces, por ejemplo, una propiedad intrínseca de la materia, y ya que este tipo lo dice y lo escribo de una vez con rojo sangre, cargas. Entonces resulta que hay una propiedad intrínseca de la materia que se llama carga. ¿Carga qué? Eléctricas. ¿Estamos? Cargas eléctricas. De una, ¡pan! Eso es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Sí? Una característica especial que tiene una estructura que se llama carga eléctrica. Ahora la pregunta es, ¿y qué agente, qué ente físico, qué ser físico es el que produce la carga eléctrica? El protón. Así, ¡ping! En el palo. ¿Ah? Duro, mi hermano. El electrón porque salta así, ¿no? De uno a otro. Eso, mi hermano. Esa historia me gustó. Es el electrón. Miren que carga eléctrica, lo que hizo ayer mi amigo, aquí que vino y se despelucó en público. Qué locura esta clase, man. Y entonces el tipo, lo que estaba haciendo era que jugando a ceder
¿cierto? Electrones o quitar electrones, yo ya no sé, no puedo decir quién le está dando a quién. Si estamos, pero con toda seguridad hay un movimiento de ¿qué? De electrones. Y bajo ese movimiento de electrones, entonces la bomba se cargó eléctricamente. ¿Estamos? Entonces puede ser que haya un exceso de electrones, entonces la carga de la bomba será negativa. O puede ser que haya un defecto de electrones, es decir, ausencia o pérdida de electrones, entonces la carga de la bomba será positiva. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el juego. Y así se juega el juego. Entonces hay un ente físico que garantiza lo que uno denomina que cargas eléctricas. Tan es así que los expertos, y esto es curso de electromagnetismo y me siento mal, y hay que quitarle la palabra a Manuel y a todos los que enseñan eso. Pero miren, particularmente la carga viene por una cosa que se llama cuantización. ¿Saben qué es estar cuantizado? ¿Saben qué es estar cuantizado? Venir por pedacitos. Entonces, las cargas eléctricas siempre vienen como múltiplos de este número. ¿Y este número quién es? ¿La carga de quién? Del electrón. Si estamos, la carga del electrón. ¿Cuánto es la carga del electrón? Licenciados en física. Profe, es que no he visto eso. Joder, que ¿cuánto es la carga del electrón? 16, creo que. ¡Qué mentira! Si es de más pequeña. Si es más pequeña. 10 a la menos 19 coulombs. Ese es el mínimo valor de carga. Búsquese una carga menor que esa, eléctrica, y no la va a encontrar. Es el valor mínimo de carga que puede existir en este universo. No sé en universos paralelos qué pasa. ¿Aló? Pero en este universo funciona así. ¿Está claro o no? Entonces, esta es la magnitud fundamental para definir que los sistemas tienen ¿qué? Carga eléctrica. ¿Sí estamos? Ahora bien, la pregunta clave es, bueno, ok. ¿Qué otra propiedad intrínseca tiene la materia? No. La masa.